Padre amado, aquí estamos, Señor, delante de ti con hambre de verdad y necesidad de tu presencia. No vinimos a cumplir una rutina del lunes, Señor, vinimos a encontrarnos contigo. Mira cada corazón conectado el día de hoy. Tú conoces nuestras batallas diarias, Señor, que llevamos en silencio, las cargas escondidas, las lágrimas que nadie ve, Señor, y las preguntas que todavía no han tenido respuesta. Te pedimos que rompas toda distracción, todo cansancio y toda dureza que haya en nosotros. Que toda voz que no viene de ti, Señor, que ahora mismo se calle y que solo tu voz tenga autoridad en este estudio. No permitas que nuestro amor por ti se apague, Padre. Tú que levantas al caído, tú que fortaleces al que se cansa, Señor, y despiertas al que se enfrió, te pido que nos des tu fuerza y que nos acompañen siempre. Que donde haya miedo, Señor, nazca la fe. Que donde haya culpa, nazca libertad, Señor. Y que donde haya vacío, nazca esa hambre por Jesús y conocer más de tu palabra. Que todas mis palabras el día de hoy, Señor, se limpien a través de ti. Que nuestros pensamientos sean tuyos, Padre, y usa este estudio para tocar vidas de manera profunda. Te pedimos que el día de hoy nos ayudes a entenderte cada día más y declaramos que nadie saldrá igual como entró. Hoy, que puedas tú, Señor, romper todas esas cadenas que nos atan al pasado y que no nos dejan ver el presente. Que esas vendas que están en nosotros se caigan y que nuestros corazones se vuelvan a ti. Que Jesús tome el centro de esta reunión y que sea para ti, Señor, para siempre toda la honra y toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Ok, ahora sí. María José, hola, hola Andy. Vamos a empezar con una pequeña reflexión o una pregunta. ¿Nunca han pensado si tal vez Dios lleva mucho tiempo llamándonos, verdad? Y lo hemos simplemente confundido con una inquietud. O sea, ese llamado a hacer cosas o a dejar cosas, pero no entendemos que viene de Dios, sino que sentimos como una inquietud propia de nosotros. ¿No han sentido eso? Sí, cabezas. Bueno, ok. Porque muchas veces Dios nos llama, pero nosotros no entendemos si es de Dios, si es nuestro propio ser, de dónde viene ese llamado o esa inquietud, ¿verdad? Pero la realidad es que Dios siempre nos está llamando. De hecho, Dios nos llama desde antes de conocerlo, pero no nos dábamos cuenta que era un llamado de Dios. Y la realidad es que Dios siempre está llamándonos, no solamente a nosotros, sino a todo el que lo quiera conocer. Siempre ha estado ahí y siempre estará ahí. Y Dios sigue llamando el día de hoy. En el pasado, Dios llamó a personas comunes, así como nosotros, ¿verdad? Pero cuando las llamó, las transformó también. No solo las llamó, sino las transformó y las usó con poder. Y esos llamados no es solamente para la gente que lleva la palabra el día de hoy, pastores o líderes, no. Es para todos nosotros que como creyentes estamos dispuestos a servir. El llamado es ese. El llamado es un llamado a servir. Podemos ver desde Génesis hasta Apocalipsis que Dios llamó a muchas personas. Algunos respondieron, ¿verdad? Y otros no respondieron. Y ahí está el llamado de nosotros. Nosotros necesitamos atender ese llamado y responder ese llamado. Pero no solamente responder, sino responder con una obediencia, ¿verdad? Para que nuestros caminos y nuestros destinos puedan ser guiados y transformados por Dios. Muchos de esos llamados empezaron con miedos, con dudas, con debilidades, ¿verdad? Yo creo que todos empezamos con un llamado así. Yo no creo que nadie empezó un llamado fuerte y valiente y sí, yo soy el primero que voy con Dios, ¿verdad? Son llamados que cuestan, son llamados que dan mucho miedo, de incertidumbre y mucha confusión al principio mientras vamos creando esa relación con Dios. Y eso demuestra que no se trata de nuestra capacidad humana, sino de la obediencia y la fe que tengamos para responder a ese llamado de Dios, ¿ok? Vamos a ver Jeremías 1:5.
1:5. Sí, Te conocí aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. ¿Se escucha, no? sí, Antes de que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. correcto, gracias. Fíjense, él nos está diciendo que ya nos conocía antes de habernos formado en el vientre. O sea, básicamente mientras éramos espermatozoides. Entonces, ahí ya no nos conocía, él ya sabía ese plan que había para nosotros, ¿verdad? Antes de que naciéramos. Y dice que nos apartó, o sea, nos escogió, ya éramos escogidos. Y lo que pasa es que en ese momento en que nacemos, donde nacemos, no hemos entendido ese proceso porque no nos lo enseñaron. Muchos de nosotros venimos de familias que ni siquiera creen en Dios, algunos sí pueden ser que vengan de familias que creen en Dios, pero nos inculcaron sus propias creencias, ¿sí o no? Y en esas creencias no nos enseñaron a tener una relación directa con Dios, sino por muchas veces lo que nos enseñaron eran religiones, ¿verdad? La religión católica o X religión. No nos enseñaban a tener esa relación. Y realmente para poder nosotros encontrar ese plan que había para nosotros desde antes de nuestro nacimiento, la única forma de encontrarlo es a través de una relación directa con Dios. Por eso ahora cuando tenemos ese llamado nos cuesta al principio entender cuál es el llamado para cada uno de nosotros, porque no nacimos, ¿verdad? Sabiendo, y cuando nacimos en familias que nacimos, no nos enseñaban a tener una relación con Dios, nos enseñaban a tener una religión. Y la mayoría de religiones nos muestran un Dios, pero no un Dios amoroso, nos muestran un Dios rígido, un Dios que quiere obediencia, pero no nos enseñan desde el amor, no nos enseñan como Dios nos amó tanto que mandó a Jesús a morir en la cruz. Y es muy difícil empezar una relación cuando no entiendes que es una relación de amor, sino nos enseña una relación de obediencia. Y eso cuesta demasiado empezar una relación así. No solamente con Dios, con cualquier otra persona que hay, ¿verdad? Por eso nuestra relación con cualquier persona y especialmente con Dios debemos tener en cuenta que deben hacer desde el amor. Por eso cuando entendemos que nuestra relación con Dios es del amor, no estamos obedeciendo. Estamos amando a Dios a través de nuestros actos, que es diferente. ¿Ok? Por eso es importante entender eso. Pero no somos los primeros. Vamos a ver desde el principio, desde Génesis, hubieron llamados. Vamos a ver Génesis 12. 2. 12:1. 12, perdón. Capítulo 12, versículo 1. Bueno, el Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Gracias. Fíjense, Dios le hace un llamado a Abraham, pero ese llamado implica dejar atrás. Implica dejar atrás su patria, implica dejar atrás sus parientes, su familia, su padre, todo, absolutamente todo lo que era conocido, todo lo que era estable, todo lo que era su zona de confort, Dios le está diciendo, déjalo atrás. Y ese es el problema de empezar una relación con Dios, porque muchas veces nos está haciendo ese llamado y nos está haciendo que nos movamos, pero como no podemos ver para dónde vamos, se nos hace muy difícil, ¿verdad? Porque nos da miedo, nos da incertidumbre. Pero la realidad es que muchas veces nuestro llamado exige eso, exige salir de la comodidad, exige salir de las costumbres y exige salir de esa zona de confort. Eso es parte del llamado de Dios. ¿Ok? Moisés también fue llamado, aunque se sentía incapaz. ¿Ok? Vamos a ver Éxodo 3, 10 y 11.
Ahora ve, porque te envío al faraón. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Pero Moisés protestó. ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? ¿Quién soy yo? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado a nosotros, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para ir a hacer eso? ¿Verdad? Yo creo que todos en algún momento nos hemos preguntado eso. Y la realidad es que Dios no nos llama por ser perfectos. Él perfecciona al que llama. Esa es la diferencia. Él perfecciona al que llama. Y fíjense, ya vemos dos llamados. El primero fue el de Abraham y dejar su zona de confort. Y el segundo fue a Moisés, que no quería ir porque no se sentía capaz. Pero es que no necesitamos sentirnos capaces, porque Dios nos perfecciona en el camino para lo que Él nos ha enviado. ¿Ok? Vamos a ver ahora. Samuel fue llamado desde niño. Primera de Samuel, capítulo 3, del 1 al 10. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo del 1 al 10. Voy. Mientras tanto, el niño Samuel servía al Señor ayudando a Elí. Ahora bien, en esos días los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran poco comunes. Una noche, Elí, que para entonces estaba casi ciego, ya se había acostado. La lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba dormido en el tabernáculo, cerca del arca de Dios. De pronto el Señor llamó, Samuel. Sí, respondió Samuel. ¿Qué quiere? Se levantó y corrió hasta donde estaba Elí. Aquí estoy. ¿Me llamó usted? Yo no te llamé, dijo Elí. Vuelve a la cama. Entonces Samuel se volvió a acostar. Luego el Señor volvió a llamar. Samuel. Nuevamente Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy. ¿Me llamó usted? Yo no te llamé, hijo mío, respondió Elí. Vuelve a la cama. Samuel todavía no conocía al Señor, porque nunca antes había recibido un mensaje de él. Así que el Señor llamó por tercera vez, y una vez más Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy. ¿Me llamó usted? En ese momento Elí se dio cuenta de que era el Señor quien llamaba al niño. Entonces le dijo a Samuel, ve y acuéstate de nuevo, y si alguien vuelve a llamarte, di, habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel volvió a su cama, y el Señor vino y llamó luego igual que antes, Samuel, Samuel. Y Samuel respondió, habla, que tu siervo escucha. Gracias. Fíjense, lo llamó 4 veces y él no sabía. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Dios nos llama por nuestro nombre. Fernando, Emilia, Noelia, Jessica, María, Andrea. Una y otra vez nos llama. Una y otra vez nos ha llamado, pero no hemos sabido escuchar. ¿Sí o no? Esas vocecitas que sentíamos antes de no hagas esto, no vayas aquí, no vayas por ahí, termina esta relación, termina este trabajo, lo sentimos antes de conocer a Dios, ¿sí o no? Eso no es de ahorita. Pero no sabíamos que era Dios. No estábamos escuchando ese llamado. Dios siempre ha estado ahí y siempre va a estar ahí. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios. Pero no solamente necesitamos escucharlo, sino necesitamos no hacer caso omiso al llamado. No necesitamos solamente escuchar ese nombre en nuestros oídos o en nuestro ser, sino debemos responder como Él respondió y decirle, habla que tu siervo te escucha. Eso es lo que debemos hacer, rendirnos ante Él y dejar que Él entre en nosotros, porque no es solo el llamado. Él nos puede llamar 1000 veces, pero si nosotros no aceptamos ese llamado, no sirve de nada. ¿Ok? Necesitamos rendirnos y necesitamos responderle. Para eso es la oración, para eso es hablar, para eso es la relación. Para decirle, Dios, aquí estoy, úsame, llévame, háblame, guíame.
De eso se trata tener una relación, ¿ok? Isaías también fue llamado. Vamos a ver Isaías capítulo 6 al 8. ¿Cuál era, Andrés? Isaías capítulo 6, versículo 8. Después oí que el Señor preguntaba, ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy yo, le dije, envíame a mí. Y él me dijo, bien, ve y dile a este pueblo, escuchen con atención, pero no entiendan, miren bien, pero no aprendan nada. Gracias. Me hice 8 y 9. Sí, Bueno, me no, pasé. tranquila, tranquila. Fíjense, Dios todavía sigue preguntando hoy en día, ¿a quién enviaré? Dios sigue buscando gente a quién enviar a servir, a quién enviar a llevar la palabra, a llevar esa bendición. Pero el problema es que no todos decimos envíame a mí, ¿verdad? Porque no todas las veces es tan fácil decir envíame a mí. No es tan fácil decir envíame a mí cuando tenemos que dar y estamos cortos de dinero, ¿verdad? No es tan fácil decir envíame a mí cuando no me siento bien y tengo que regalar un abrazo y una sonrisa, ¿sí o no? No es tan fácil decir envíame a mí cuando tengo que dar una palabra de aliento y tal vez por dentro no me siento bien, ¿sí o no? Eso es lo difícil. Pero de eso se trata el llamado, de estar dispuestos, después de estar dispuestos a servirle a Dios, no por obligación, sino como dije ahorita, por amor. No es una obligación el servir, pero es hermoso poder servir. Debemos estar agradecidos cuando Dios nos llama a servir. Es una bendición el recibir ese llamado y poder servir a alguien más. Pero no todos estamos dispuestos a servir, porque pensamos en nosotros mismos muchas veces antes que en los demás. Y eso es egoísmo. Y eso no fue lo que enseñó Jesús. Jesús enseñó amor. Jesús enseñó a servir y se puso Él para servirnos a todos nosotros y salvar nuestras vidas sin aún conocernos. De eso se trata el servir, de eso se trata el llamado. Y yo sé que muchas veces es incómodo y es difícil servir, pero debemos estar dispuestos y hacerlo con amor. Entonces ya vimos que Abraham fue llamado y tuvo que dejar su comodidad, ¿verdad? Moisés fue llamado y no se sentía capaz. Samuel fue llamado varias veces y dice, aún siendo niño. Y ahora vemos que Isaías también fue llamado, pero él respondió diciendo, envíame a mí. Entonces vemos que el llamado de Dios no es un llamado fácil, ¿verdad? Vamos a tener que salir de la incomodidad, vamos a sentirnos que no somos capaces, ¿verdad? Vamos a sentirnos que tal vez no empezamos a temprana edad, pero sí como Samuel, Dios nos ha llamado muchas veces por nuestro nombre y no hemos atendido ese llamado. Y muchas veces Dios nos ha llamado, pero todavía nos cuesta decir, envíame a mí, ¿sí o no? Y yo soy el primero de eso. Y lo he dicho otras veces. Yo he dicho, envíame a mí, úsame, y yo soy feliz yendo a compartir con los niños y a todo eso. Pero cuando me llamó a dar el estudio bíblico no fue tan sencillo. Me costó empezarlo. Cuando tuve que ir a predicar ahorita en la cárcel, me costó. Es más, me puse contento porque en la mañana me dijeron que ya no iba a predicar porque estaba en otro grupo. Me contenté, lo cual no estuvo bien de mi parte porque eso quiere decir que no estaba siendo sincero diciéndome ese envíame a mí por completo, ¿verdad? Y Andrés, Dios dijo, Andrés, no, espérate, ven acá, tú sí vas a hablar, tú sí vas a decir lo que yo te mandé a decir. Me pasó como a Jonás, me agarró por la ballena y me puso donde era. Entonces, yo sé y lo entiendo que el envíame a mí no es tan fácil decirlo. Y muchas veces, sí, en alabanza, en todo, estamos felices. Sí, Dios, úsame.
que se haga tu voluntad, pero cuando llega el momento en que se haga la voluntad de Dios, todo se apaga, ¿verdad? Ya no es tan sencillo. Ya es, no, Dios, espérate. Tan sencillo no es. Entonces debemos que ver que todas esas personas, sus llamados fueron diferentes, ¿verdad? Cada uno tuvo algo, pero si vemos la historia de cada uno de ellos, nosotros encajamos en todas esas. Todas esas encajan en nosotros, ¿verdad? Porque muchas veces nos sentimos insuficientes, muchas veces sentimos que nos habla y no respondemos, muchas veces nos sentimos incómodos porque tenemos que dejar tantas cosas atrás que amamos, ¿verdad? Y nos cuesta. Pero de eso se trata. Por eso no todo el mundo quiere servir a Dios. Por eso no todo el mundo quiere caminar. Es muy fácil decir, Dios te amo, yo amo a Jesús, yo sigo a Jesús, pero cuando llega el momento de la verdad, el momento del proceso, de la prueba, entonces ya no nos gusta, ¿verdad? Ya ahí es como que no, espérate, hey, yo no firmé para esto. Yo pensé que seguirte era bendiciones, amor y todo bien y luz y paz. No. Debemos entender que caminar con Dios, seguir a Jesús, es un proceso donde van a haber bendiciones, donde va a haber paz, donde van a haber alegrías, pero también van a haber angustias, también van a haber miedos. Y eso lo tenemos que entender, porque es que si no lo entendemos así, pensamos que todo va a ser color de rosas, nos va a costar aún más caminar, porque no vamos a querer tropezarnos y eso no es parte del llamado. ¿Okay? Vamos a ver Jeremías, también fue llamado siendo joven. Veamos Jeremías capítulo 1, versículos 6 y 7. Oh Señor soberano, respondí, no puedo hablar por ti, soy demasiado joven. No digas, soy demasiado joven, me contestó el Señor, porque debes ir donde quiera que te mande y decir todo lo que te diga. Correcto. ¿Qué nos muestra Jeremías? Que nuestra edad no cancela nuestro propósito. Muchos hemos dicho, oh, si yo hubiese conocido a Jesús cuando tenía 19, oh, si yo tenía 20, si yo tenía 30, no importa, nuestra edad no importa. Lo importante es que ya nos llamó. Lo importante es que ya lo encontramos. Lo importante es que ya lo escuchamos como Samuel. Eso es lo que es verdaderamente importante. No que no nos llamó hace tiempo. No que no nos llamó hace 10 años, 5 años. Porque cuando Dios nos llama, ya Él sabe quiénes somos y qué necesitamos, sin importar nuestra edad. Él no ve nuestra edad. Nosotros somos los que estamos poniendo la edad como un impedimento. Pero nada es impedimento para Dios. Jonás también fue llamado y huyó. Ese es uno de mis favoritos. Él fue llamado y huyó. Vamos a ver Jonás capítulo 1, versículo del 1 al 3. Jonás, ¿cuánto? Capítulo 1, versículo 1 al 3. Ujú. Tres. Bueno, el Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es con su gente. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Pagó su pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Gracias. Fíjense, Jonás le dieron el plan perfecto. Le dijeron, tú vas a ir aquí, vas a hacer esto, todas las indicaciones. Pero Jonás decidió hacer lo que le dio su gana, ¿verdad? Decidió ir a comprar su pasaje, irse para Tarsis, subió a bordo del barco con la esperanza, dice,
de escapar del Señor? Por favor, ¿quién puede escapar del Señor? Ya por ahí empezó mal. Pero así somos nosotros, necios, necios. Dios nos dice una cosa, pero queremos hacer otra. Y la realidad es que podemos correr del llamado, ¿verdad? Podemos correr del llamado y podemos correr hacia el otro lado, pero nunca, nunca vamos a poder escapar del propósito de Dios. Cuando Dios tiene un propósito con nosotros, se va a cumplir. Tarde que temprano. Y es lo mejor, que hagamos caso al llamado para que no nos llevemos tropezones, ¿verdad? Para que no nos coma la ballena y nos escupa después. Tenemos que hacer caso a ese llamado, de eso se trata. Podemos ver que no todo, ¿verdad? El que se mueve está obedeciendo, porque él se movió, ¿verdad? Tuvo un acto de movimiento, pero no hubo en obediencia. Se estaba moviendo, pero hacia el otro lado. Podemos ver muchas personas y decir, uy, estamos activos, ¿verdad? Estamos ocupados. Y muchas personas pueden sonar bonitas con las palabras que dicen, suenan religiosos, con las cosas que hablan, con las cosas que predican. Pero el problema es que muchos de ellos están lejos de la voluntad de Dios, como Jonás. Jonás no quería ir, ¿verdad? No quería ir. Y él decidió, no voy. Compro mi pasaje y me voy para el otro lado. Y muchas veces nosotros rechazamos lo que Dios nos llama a hacer. Y lo rechazamos porque muchas veces nos da miedo, rechazamos porque muchas veces hiere nuestro orgullo, rechazamos porque muchas veces nos va a doler movernos, dejar, y por eso rechazamos. Muchas veces nos rechazamos a ese llamado porque Dios nos manda a perdonar y sentimos que no queremos perdonar. Muchas veces Dios nos llama a servir y no queremos servir porque nosotros necesitamos también, ¿verdad? Estamos en necesidad. Muchas veces nos llama a predicar su palabra, a publicar un versículo. No estoy hablando de hablar delante de miles de personas, estoy hablando de publicar solamente un versículo. Y muchas veces nos dan pena, nos da miedo porque ¿qué van a decir? Ahora van a decir que me volví religioso, ahora me van a decir que me metí en una secta, ¿sí o no? Yo he sentido eso en algún momento. Hoy en día no me importa. Porque para que me coma el pez, mejor me quedo con Dios. Que digan lo que quieran. Entonces, muchas veces preferimos correr, ¿verdad? Y yo dije ahorita, a mí me costó mucho empezar a hacer el estudio bíblico. Estaba corriendo, ¿verdad? Estaba corriendo hacia el lado contrario. Y mucho más predicar en la cárcel fue mucho más difícil. Y no porque no quería servir, ¿verdad? Porque ustedes saben que a mí me encanta servir. Yo viajo, sirvo, hago lo que hago. Gloria a Dios que me permite hacer eso. Pero mi servicio no estaba siendo completo. Y estaba tratando de huir de algo que él quería que hiciera. Y tal vez no era, como dije ahorita, por no hacerlo, sino tal vez por miedo a hacerlo mal, ¿verdad? Nos puede dar miedo a hacerlo mal, porque era algo desconocido, algo que nunca había hecho y algo que ni siquiera estaba en mi ser. O sea, yo no sentía que quería hacer estudios, ni predicar, ni... Yo me sentía bien donando y compartiendo con los niños y yendo a la calle a repartir comida. Pero esa era mi zona de confort. Pero ese no era el propósito ni el plan de Dios. Él tenía otro plan diferente. Él me estaba enviando a otro lado a hacer algo diferente. Y en ese momento yo no me estaba acordando y no estaba pensando en lo más importante. Se me estaba olvidando lo más importante, que era que el Dios que me envía jamás me dejaría en vergüenza. Esa era la parte que se me estaba olvidando, la parte que no tenía presente en mí. Que el Dios que me envía no me dejaría en vergüenza. Que no me dejaría solo. ¿Verdad? Y ahí entendí que huir de Dios cuesta, ¿verdad? Es difícil. Pero lo que no nos damos cuenta es que huir de Dios cuesta paz, cuesta tiempo y cuesta propósito. Es perder ese propósito que Dios nos ha puesto. Y no solamente eso, correr hacia el otro lado, ¿verdad? Es hasta egoísta. Porque, como vimos, hay consecuencias para otros cuando corremos hacia el otro lado. Cuando corremos
fuera de nuestro propósito, hay consecuencias para las personas que están alrededor de nosotros. Y con Jonás lo vimos. La consecuencia la sufrieron las personas de la barca, ¿verdad? Porque la tormenta casi acaba con todo el mundo en ese barco. Entonces, debemos preguntarnos qué consecuencias están sufriendo los que están a mi alrededor cuando corro de mi llamado. Si yo hubiese corrido de mi llamado, este estudio bíblico no existiera. Tal vez Dios hubiese mandado a alguien más, los hubiese puesto con alguien más a otro estudio bíblico, porque su propósito se cumple, ¿verdad? Sí o sí se cumple. Pero no hubiese sido yo. Si yo hubiese corrido de mi llamado, como quise hacer para predicar en la cárcel, eso, no sé, le hablé como a más de 1000 personas privadas de la libertad, porque eran 6 pabellones y en cada uno habían como 200 personas. Si yo no lo hubiese hecho, él hubiera enviado a alguien más. Pero es que el que tenía que dar el mensaje era yo. Ese era mi llamado. Entonces, lo más caro de la vida no es obedecer a Dios. Lo más caro de la vida es desobedecerle. Eso sí es caro. Desobedecerle a Dios, eso sí es caro. Porque empezamos a caminar solos, sin rumbo, sin guía, sin protección. Eso es caro. Muchos de nosotros podemos correr del llamado, pero jamás podremos correr de la presencia de Dios. Dios es omnipresente, ¿verdad? Está en todas partes. No hay lugar donde nos podamos esconder. Cuando Dios nos llama, no es para destruirnos, es para llegar a nuestro propósito. Y cuando entendamos esa verdad de que nos llama para servir, para un propósito, ¿verdad? Es mejor obedecer temprano que aprender tan tarde, ¿verdad? En medio de la tormenta. Muchas de las tormentas que vivimos es porque no queremos escuchar el llamado y tenemos que pasar por esas tormentas. Yo soy el primero que he sido necio y lo he dicho una y otra vez. Y esa necedad me ha costado tormentas, esa necedad me ha costado dolores de cabeza. Me ha costado desiertos, me ha costado getsemaníes innecesarios en mi vida por no querer escuchar. Entonces, yo creo que hoy en día debemos entender que entre más rápido atendemos ese llamado, más rápido vamos a salir de ese problema, de esa tormenta. Porque vamos a tener la ayuda, la protección de Dios, la guía de Jesús y la fuerza del Espíritu Santo que vive dentro de nosotros. Pero toma una decisión personal para atender a ese llamado y atender a lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. David también fue llamado. Vamos a ver Primera de Samuel, capítulo 16, versículo del 11 al 13. ¿Qué versículo? Primera de Samuel, capítulo 16, versículo del 11 al 13. Después Samuel preguntó, son estos los hijos que tienes? Queda todavía el más joven, contestó Isaí, pero está en el campo, cuidando las ovejas y las cabras. Mandá llamarlo de inmediato, dijo Samuel. No nos sentaremos a comer hasta que llegue. Entonces Isaí mandó a buscarlo. El joven era trigueño y apuesto, y de hermosos ojos. El Señor dijo, este es, úngelo. Al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite. Y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Luego Samuel regresó a Ramá. Gracias. Fíjense, Dios no nos ve como nos ve el resto.
Todos menospreciaban a David, pero Dios lo vio con unos ojos diferentes, porque yo empezamos el estudio diciendo que Él nos vio desde antes de nuestro nacimiento, ¿verdad? Él ya tenía un plan, ya tenía un propósito. La gente mira nuestra posición social, si tenemos dinero, si tenemos y lo que no tenemos, ¿verdad? La gente ve nuestra edad, la gente ve nuestra apariencia. Eso ve la gente, eso ve el público en general, eso ve la gente alrededor de nosotros. Pero Dios nos ve con otros ojos. Dios nos mira con amor y con propósito. Así nos ve Dios. Fíjense, David estaba cuidando ovejas cuando llegó su llamado. Él no estaba en el palacio, ¿verdad? Él estaba trabajando. No estaba buscando aplausos, ¿verdad? Porque él estaba allá en el campo con las ovejas. Pero él estaba siendo fiel en lo secreto. Él estaba siendo fiel cuando no lo veía. Él estaba dando lo mejor de sí donde estaba. Y es que la realidad es que Dios siempre ve cómo nos comportamos cuando nadie nos ve. Cómo somos realmente cuando nadie nos está observando. Y cuando Dios sabe que nuestro corazón es puro como el de David y que somos obedientes, ¿verdad? Y no estamos recibiendo aplausos, entonces ahí Él nos lleva a exponernos ante el público porque sabe que estamos preparados, porque hemos sido preparados por Él. Y fíjense algo, Samuel dijo, no nos sentaremos hasta que Él llegue. ¿Ok? Y eso es importante, no nos sentaremos hasta que Él llegue. En otras palabras, la mesa no se completa hasta que llegue el escogido. Lo que Dios puso en cada uno de nosotros hace falta en algún lugar. Por eso cada uno de nosotros nos gusta algo diferente. Pero eso que Dios nos puso hace falta en algún lugar. Por eso Dios nos creó así. Hay lugares, hay personas y hay temporadas para algunas personas que no van a avanzar hasta que nosotros tomemos el lugar que Dios dispuso para nosotros. Están esperando por nosotros. Y no porque seamos necesarios. No, no somos necesarios, no somos indispensables, sino porque ahí nos quiere Dios. Por eso Dios nos llama a transformarnos, porque Él nos quiere en un lugar específico para hacer una obra específica. Y nos dio todos dones y virtudes específicos. Ninguno de los que estamos aquí somos iguales, pero todos somos importantes. Todos tenemos propósito. Y aunque otras personas nos vean y nos subestimen, ¿verdad? Y digan, no, este no sirve, este no sabe, eso es el mundo. Porque Dios no nos ve así. Y Dios ya nos eligió y nadie puede detener nuestro propósito porque ya fuimos elegidos por Dios. Y no podemos minimizar ni despreciar el llamado de Dios, por muy pequeño que parezca. Porque por más pequeño que parezca, tiene gran alcance. Fíjense, Samuel, que desde niño, ¿verdad?, aceptó su llamado, fue quien ungió a David. Y lo vimos antes. El que ungió a David fue Samuel, pero lo aceptó mucho tiempo antes. Entonces, muchas de las cosas, muchos de nuestros propósitos, tal vez no los vamos a ver hoy ni mañana, los vamos a ver en algunos años, en algún tiempo, en nuestros hijos, en nuestra familia, en las personas que estamos sembrando, porque todo lo que hacemos, sembramos semillas. Entonces, no podemos menospreciar todo lo que hacemos, porque aunque no parezca muy importante, para Dios es importante y para el resto de las personas tiene un significado muy importante. ¿Ok? Jesús también llamó, ¿verdad? Y hizo llamados a servir. Pedro y Andrés fueron llamados mientras trabajaban. Vamos a ver Mateo 4:19. Jesús los llamó, vengan,
síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Gracias. Jesús los llamó, vengan, síganme y yo les enseñaré cómo pescar personas. No les digo, vengan, síganme y los haré millonarios. No les haré ganarse miles de dólares o miles de barras de oro. No, no. Los enseñaré cómo pescar personas, les enseñaré a servir. Eso es lo que dice Jesús. Primero dice, vengan, ¿verdad? Luego dicen, síganme. Y después dice, yo les enseñaré. Antes de llevarnos a nuestro propósito, Jesús nos llama a estar cerca de Él. Eso es lo primero. Eso es lo primero. Antes de llevarnos a nuestro propósito, Jesús nos llama a estar cerca de Él. Eso es lo primero. El llamado verdadero nace de la relación con Jesús, no de una religión, de una relación. Y cuando nosotros empezamos a tener una relación con Jesús, Jesús entra en nuestra rutina diaria y nos da un propósito eterno. Eso es lo que hace. Pero debemos dejarlo entrar. Y después dice, síganme. Y seguirlo significa dejar de controlar todo, es rendirnos. Cuando seguimos a alguien ya no tenemos control, ¿verdad? Porque estamos siguiendo a alguien. Tenemos una guía. No podemos seguir a Jesús y seguir mandando en nuestra propia vida al mismo tiempo. Eso no se puede. Porque yo no me puedo parecer a Jesús tomando mis propias decisiones. Yo no puedo tener el carácter de Jesús comportándome como siempre me he comportado. Es imposible. Seguirlo exige confianza. Seguir a Jesús exige obediencia. Seguir a Jesús exige renunciar al pasado, ¿verdad? Y al pecado que vivía en nosotros. Eso es seguir a Jesús. Y también dijo, les enseñaré. Y ahí muestra que Él no llama expertos, ¿verdad? Ellos no sabían pescar personas. Él no llama a los expertos. Él llama a las personas disponibles. Y por eso yo dije ahorita, Él nos llama a todos, pero debemos estar disponibles a servir. Debemos estar disponibles a atender a ese llamado que Él nos hace. Los discípulos eran pescadores comunes, ¿verdad? Pero en manos de Jesús se volvieron transformadores de vida. En manos de Jesús se volvieron en algo valioso, pescadores de personas. Dios no necesita perfección, necesita corazones dispuestos. Eso es lo que necesita. Y nosotros podemos ser pescadores de personas, porque pescadores de personas significa rescatar vidas que se están hundiendo en el pecado, en el dolor, en el vacío, en la perdición. Y en algún momento alguien me pescó, ¿verdad? Porque si no, no estuviese hablando de Dios y de Jesús el día de hoy. En algún momento algo hizo clic en mi cabeza. Jesús usó pastores, devocionales, lecturas, la Biblia, usó muchas cosas para pescarme. Porque yo creo que yo era uno de esos pescaditos que hacía así, que se mueve mucho, que no se dejan agarrar. Yo creo que yo era un pescadito de eso. No me dejaba agarrar, me costaba mucho, ¿verdad? Pero Jesús nos llama no solo para bendecir nuestras vidas, ¿verdad? Porque sí vamos a recibir bendiciones, sino para convertirnos en un instrumento de salvación para otros. Y qué hermoso es poder salvar la vida de otros. Y qué hermoso es poder llevar la palabra a otros. Porque la realidad es que si solo vivimos para nosotros, estamos perdiendo el propósito, estamos siendo egoístas. Jesús no nos llamó para sentarnos cómodos. Jesús nos llamó para seguirlo y llevar las buenas noticias, para acercar más almas, más personas a su reino, a su paz, a su amor. Todos hemos recibido esa bendición de amor, de paz, de Jesús, ¿sí o no? ¿Por qué no llevarlo a los demás? ¿Por qué no compartir? ¿Por qué no compartir al Jesús que nos salvó? Al Jesús que nos dio una vida nueva en Él, en Cristo. Y no solamente nos salvó y nos amó, sino que nos perdonó. ¿Por qué no hacerlo? Vamos a ver a Jacobo y a Juan, que también fueron llamados.
Vamos a ver Mateo capítulo 4, versículos 21 y 22. Un poco más adelante por la orilla vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, sentados en una barca junto a su padre, Zebedeo, reparando las redes. También los llamó para que los siguieran. Ellos, dejando atrás la barca y a su padre, los siguieron de inmediato. Gracias. Fíjense, otra vez está llamando y otra vez tienen que dejar su zona de confort, otra vez tienen que dejar lo que conocen, otra vez tienen que dejar atrás. Y eso significa seguir a Jesús, dejar atrás el pasado, dejar atrás muchas cosas que hasta amamos, ¿verdad? Pero ahí es donde está el error, porque no podemos amar otras cosas antes de amar a Dios. Nuestro primer amor debe ser ¿quién? Dios. Dios debe ser primero. Y si vemos ahí, la barca representaba su seguridad, ¿verdad? Su sustento, su rutina. Y cuando Dios nos llama, ¿verdad? A dejar nuestra seguridad, a dejar nuestro sustento diario, a dejar nuestra rutina, se nos mueve el piso, nos da miedo, ¿verdad? Nos da terror no poder ver para dónde vamos. Pero de eso se trata tener fe. Y muchas veces Jesús nos pide soltar lo conocido para llevarnos a lo eterno. Para eso nos llama Jesús. Para soltar lo conocido, para podernos llevar a lo eterno. Porque mientras nos aferramos a la barca, mientras más nos aferremos a eso, a lo conocido, no podemos caminar hacia Él. Y mucho menos tener un propósito. También vemos que les dijo que dejaron a su padre. Y esto no significa abandono, no significa que querían abandonar a su padre, no. Sino que vieron que la prioridad era Jesús. Eso es lo que nos está diciendo. Jesús debe ocupar el primer lugar antes que cualquier relación. Jesús debe ir primero. Antes que cualquier comodidad, antes que cualquier tradición, antes que cualquier zona de confort, Jesús debe ir primero. Porque cuando Dios nos está llamando, nada puede estar por encima de Él. Nada puede estar por encima de ese llamado. Debemos entender que la obediencia tardía, ¿verdad? Cuando evitamos atender a ese llamado, muchas veces termina siendo desobediencia disfrazada. Ese después lo hago, solo una última vez, eso no pasa nada, una vez más, ¿verdad? Tenemos que ser conscientes que siempre habrá algo que dejar para seguir a Jesús. Siempre. Y yo creo que eso debemos tenerlo en claro. Siempre va a haber algo que debemos dejar atrás. Para todos va a ser diferente, ¿verdad? Porque tenemos pasados diferentes, pero algo vamos a tener que dejar atrás. Pero nunca, nunca Jesús nos va a pedir que dejemos algo atrás que sea más grande que lo que vamos a ganar con Él. Lo que ganamos con Jesús va a ser mejor, va a ser eterno, va a ser multiplicado y va a ser bendecido. Por eso hablamos del mirar atrás es un error, ¿verdad? Nuestros ojos deben estar puestos en Jesús. Mateo también fue llamado, aún siendo despreciado por los demás, porque Dios nos ve con ojos diferentes. Vamos a ver Mateo 9:9. Mientras caminaba, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Mateo no lo pensó. Mateo se levantó y lo siguió. Contrario de pobre Jonás. Entonces podemos ver que podemos ser llamados y podemos levantarnos y ser obedientes
y seguirlo, o podemos recibir el llamado y no hacer caso en el momento. Pero lo más importante que nos muestra Mateo es que nuestro pasado no descalifica nuestro futuro. Dios no ve nuestro pasado, porque cuando caminamos en Dios y entendemos que Jesús ya nos perdonó, nuestro pasado no importa. Lo que importa es nuestro presente en Jesús y la transformación que vamos a tener en Él. Eso es lo importante. Uno de los llamados más importantes y uno de los llamados que a mí siempre más me gustan es el llamado de Pablo, ¿verdad? Vamos a ver Hechos 9, de 3 al 6. Eh, 3 a 6. Sí, Hechos 9, del 3 al 6. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes que hacer, lo que debes hacer. Gracias. Fíjense, ahí podemos ver que nadie está tan perdido o endurecido o lejos para que Jesús lo transforme. Nadie. Ni la droga, ni el alcohol, ni las mujeres, ni el haber cometido errores que te llevan a la cárcel. Nadie está tan lejos ni tan perdido. Dios puede transformar a cualquiera, pero a cualquiera que quiera entregarse, a cualquiera que quiera abrir su corazón. Si Cristo pudo cambiar a Saulo en Pablo, yo creo que nos puede cambiar a cualquiera, ¿sí o no? Si lo transformó a él, con nosotros es más fácil. Entonces, no podemos negar ni menospreciar el llamado. No podemos negar ni menospreciar el poder de Dios. No podemos negar ni menospreciar lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. No hay nada imposible para Dios. Nosotros se lo hacemos imposible porque empezamos a poner límites. Hasta aquí. O sea, yo ayudo, pero hasta aquí. Yo ayudo hasta esta línea. Nosotros ponemos los límites y lo hacemos imposible. Pero para Dios no hay nada imposible. Pero no solo los hombres fueron llamados, las mujeres también. Vamos a ver a María Magdalena. Vamos a ver Lucas 8:2. Junto con algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y enfermedades. Entre ellas estaba María Magdalena, de quien él había expulsado 7 demonios. Gracias. Fíjense, dice que había un grupo de mujeres y entre ellas María Magdalena. Y dice que expulsó 7 demonios. Y ahí nos damos cuenta que Jesús llama a personas transformadas, así como nosotros, ¿verdad? Ya fuimos transformados. Porque cuando ya hemos sido transformados como ella fue transformada, ahora somos testigos, ¿verdad? Fuimos testigos. Cada uno de nosotros hemos sido testigos de esa transformación. No de la que hizo en alguien más, sino la que hizo en nosotros mismos. Y cuando hemos sido testigos, ahora podemos servir de testimonio. Ahora podemos ser ese testimonio vivo para que otras personas puedan ser transformadas, así como nosotros fuimos transformados, así como nosotros fuimos tocados por el amor de Jesús.
Pero para que eso pase necesitamos estar dispuestos. Necesitamos abrir nuestro corazón. Necesitamos estar en obediencia. Necesitamos afinar nuestro oído para cuando Dios nos llame, ¿verdad? Podamos atender a ese llamado. Entonces ahora vamos a ver cómo Dios nos llama el día de hoy, porque Dios sigue llamando, ¿verdad? Entonces Dios nos llama a través de la palabra. Veamos Romanos 10:17. ¿17? Romanos 10:17, sí. 17. Así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Gracias. Así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia de Cristo, o sea, la palabra. O sea, cada vez que nosotros hablamos de la buena palabra, estamos ¿qué? Sembrando fe en otras personas. Estamos usando la palabra. Así como hemos recibido palabras de fe de alguien más, nosotros también podemos llevar esa palabra de fe para que las personas que escuchen esa palabra de fe escuchen la buena noticia acerca de Cristo. ¿Ve? ¿Verdad? Esa es una manera que hoy en día Dios nos llama. También a través del Espíritu Santo. Veamos Hechos 13:2. Cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: Designen a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Gracias. A través del Espíritu Santo. Cuando buscamos a Dios en oración, cuando buscamos discernimiento, cuando buscamos sabiduría, Dios nos habla a través del Espíritu Santo. Por eso dice que ellos estaban adorando y ayunando. Y hemos hablado del ayuno antes también, ¿verdad? Un ayuno con intención, un ayuno buscando la dirección de Dios. Entonces hoy Dios nos sigue hablando a través de la palabra, a través del Espíritu Santo. Pero para que el Espíritu Santo nos hable, tiene que haber una oración. Tiene que haber de nuestra parte esa intención de buscarlo, esa intención de buscar esa guía y esa luz que solo Dios nos puede dar. También somos llamados a través de las circunstancias diarias, a través de las cosas que nos pasan diariamente, a través de consejos sabios de otras personas. Muchas personas vienen y nos dan consejos sabios. A través de puertas que se nos abren, ¿verdad? Puertas que parecían que jamás podríamos abrir nosotros, pero que Dios las abre. Y a través de esas inquietudes que sentimos dentro de nosotros, dentro de nuestro corazón, esa inquietud por saber más, por conocer más, por esas preguntas, por esas dudas. Todos esos son formas en que Dios nos está hablando. A veces vienen inquietudes y preguntas a nuestra cabeza que decimos, ¿de dónde vino eso? ¿Sí o no? A mí me ha pasado. Que me sale una pregunta y yo, ¿pero y de dónde salió eso? Si yo ni siquiera estoy pensando en ese tema. Dios me está inquietando porque Dios quiere que yo sepa, Dios quiere que yo conozca. Dios en su amor y en su sabiduría no nos quiere tener con los ojos vendados. Esa fue la mentira que dijo la serpiente. Pero la verdad es que Dios quiere que conozcamos y que conozcamos todo. Por eso nos dejó la Biblia, por eso nos dejó la palabra, por eso dejó el Evangelio. Para que conozcamos ¿qué? La verdad. Y por eso Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Por eso nosotros debemos entender que nuestro llamado está ahí, a través de la oración, a través de la palabra. ¿Ok? Ahora, ¿cómo podemos responder a esos llamados? Y la forma de responder a esos llamados es escuchando, ¿verdad? Escuchando esa voz de Dios, escuchando cuando nos hablan, ¿verdad? Tenemos que aprender a escucharlo a Él y apagar el ruido del mundo. Tenemos que aprender a escucharlo a Él a través de la oración.
Así podemos aprender a empezar a entender esos llamados. Lo otro es obedeciendo rápido, no como Jonás, sino como Mateo. Rápido, con acción. Porque la demora crea duda. Entre más nos demoremos en tomar la decisión que Dios nos está pidiendo, más duda van a entrar, más miedo vamos a sentir. Y ese fuego que sentimos en el momento del llamado se apaga. Porque no tomamos acción al instante. Por eso es muy importante que tomemos acción. Porque entre más lo dudemos, más nos va a costar hacerlo. Y una de las más difíciles de todas es renunciar al miedo. Creo que esa es la más difícil de todas. Tenemos que empezar a renunciar al miedo y en verdad empezar a caminar en fe. Porque donde hay fe no hay miedo. O sea que si tenemos miedo nos falta fe. ¿Sí o no? Tenemos que fortalecer nuestra fe. Pero no solamente renunciar al miedo porque sí. ¿Ok? Porque Dios nos dijo cómo. Vamos a ver 2 de Timoteo 1:7. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Gracias. Ahí está. ¿Cómo podemos renunciar al miedo? Con ese espíritu que vive en nosotros. Ese espíritu de poder, ese espíritu de amor y ese espíritu de autodisciplina. Dice autodisciplina, no autosuficiencia. Son dos cosas diferentes. No somos autosuficientes porque dependemos de Dios, pero tenemos autodisciplina porque podemos controlar nuestras emociones y nuestras decisiones. Entonces, si somos fieles en lo pequeño, Dios nos va a recompensar en lo grande. Porque la grandeza empieza en lo pequeño, como vimos a David, ¿verdad? Él empezó siendo un pastor de ovejas, pero fue rey. Otra manera es perseverando, ¿verdad? Porque todos los llamados que vemos en la Biblia, todos tuvieron que perseverar. A ninguno lo sacaron de aquí y lo pusieron en el reinado. A ninguno lo sacaron de la pobreza y lo pusieron a la riqueza. A ninguno. Tenemos que perseverar. Nuestros llamados, ¿verdad? Van a tener guerras, van a tener pruebas, van a tener oposiciones. Eso va a tener nuestro llamado. Pero la diferencia es que con Jesús nuestra victoria está asegurada. Esa es la diferencia. No sabemos cuándo, no sabemos cómo, no sabemos en qué momento, dónde, no sabemos nada. Pero tenemos la victoria asegurada. Entonces, el llamado para cada uno es diferente, ¿verdad? Hay un llamado específico dependiendo de nuestras virtudes, ¿verdad? Y lo que Dios puso en nuestro corazón. Pero hay un llamado común para todas las personas. Para todos los que somos creyentes en Jesús hay un llamado general. Y ese llamado general es amar a Dios, número 1. Para todos. Predicar la palabra. Y predicar no digo ir y ponerte delante de todo el mundo, no. Con un versículo que compartas, con una foto que compartas. Eso es predicar la palabra. Llevar las buenas noticias. Ser testimonio vivo de lo que Dios hizo en nosotros. Cada vez que alguien me da el chance, ¡pum!, yo le meto un Dios y un Jesús por el medio. Y si no, que lo diga Fernando, que me senté a hablar con él en la mesa, eso fue Dios aquí, Dios allá. Y Dios me dijo, y Dios me transformó. De eso se trata. De servir a otros. De vivir bajo la guía de Dios. Que nuestro carácter refleje a Jesús. Ese es el llamado para todos. Para todos. Vamos a ver Mateo 28 del 19 al 20.
Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Vayan y hagan el discípulo a todos. A todos. Es un mandato para todos nosotros los que creemos. Y nos acompañará hasta el fin de los días. No dice pastores, no dice líderes, no dice congregación, dice para todos. Por eso dije, ahorita, hay llamado que es específico para cada uno de nosotros dependiendo de nuestras virtudes, pero hay un llamado general a servir y a llevar la palabra a todos. Entonces le voy a dar, André, sí, perdón. Dentro de esto de predicar la palabra y eso está la parte del perdón. Porque, por ejemplo, estaba pensando ahorita y hay muchas cosas que se repiten. A mi hermana, bueno, por lo que ella tenía mucho rencor hacia mi familia y por cuestiones que pasaron. Entonces a ella le comentaba sobre esto del perdón, que es necesario soltar y tal. Y bueno, ha habido otras ocasiones con otros familiares también y reciente con la hija de una prima. Entonces me comentaba que estaban como, que tenía la autoestima bajo, le habían hecho como que bullying y bueno, tuvieron confianza en que yo hablé con ella por alguna conversación que tuve con mi prima. Entonces igual ahí le hablaba sobre esto del perdón y aparte ellos como, bueno, siguen esto de la testigos de Jehová, que salen y predican con la Biblia. sí. Entonces ahí ellos también le decía, pues, o sea, sí es necesario el predicar, pero también tenemos que poner en práctica. Yo también le sentía como que tenía mucho resentimiento contra el papá, cosas así. Entonces ahí también le metía esta cuestión de que no somos quien para juzgar y por otro lado que ella empieza a ver como que ya al frente, porque ella tiene 18 años. Entonces, esa es mi duda. Esa es la parte de predicar, o sea, Es el que, perdón. es que fíjate, predicar no significa simplemente agarrar un versículo, llevarlo y decir el versículo Mateo 10 28, 19, 20. No. Predicar quiere decir vivir desde nuestra experiencia, dar nuestro testimonio. Eso es predicar. Estamos predicando con lo que vivimos. No Ujú. es aprenderse la Biblia de Génesis, Apocalipsis para decir un versículo bonito, porque a la gente no le llega. Lo que la gente le va a llegar es ver tu cambio de carácter y ver que tú perdonaste y que es posible perdonar. Eso es predicar. Predicar, por eso dije ahorita, es que nuestro carácter refleja el de Jesús. Con nuestros actos estamos predicando. Predicar no es solamente con la palabra, es con lo que hacemos también. La mejor manera de predicar es llevar lo que hemos aprendido a los demás. Ese perdón, ese amor, ese servicio. Esa es la manera de predicar. Y Porque ahí muchas, estamos en servicio con Dios. claro, y estamos dándole servicio a Dios. Exactamente, exactamente, Ok. exactamente. Por eso dije, cada uno tiene un llamado. Los que son pastores y se paran en un púlpito, en una iglesia a predicar, bueno, Dios los puso ahí. Pero a ti tal vez te está poniendo a tu sobrina a que le prediques, pero no que le prediques con un versículo, sino desde tu experiencia. Es decir, yo conocí a Jesús, Jesús me transformó, me perdonó y yo perdoné a mi hermano, yo me sentí así. ¿Sí me entiendes? Contar tu historia, decir lo que tú sentiste, cómo te sentiste, pero a dónde has llegado. Desde tu experiencia. Por eso hablaba de ser testimonios vivos. Ok. ¿Ok? Gracias, Jess. Voy a dejarle 5 preguntas para que cada uno de nosotros las trabajemos, ¿ok? La primera es, ¿qué cosas nos están frenando para responder al llamado? ¿Qué cosas nos están frenando para responder al llamado? La segunda,
¿estamos escuchando la voz de Dios o el ruido del mundo? ¿Estamos escuchando la voz de Dios o el ruido del mundo? La tercera, corta y al punto. ¿Qué nos está pidiendo Jesús dejar? ¿Qué nos está pidiendo Jesús dejar? La cuarta, ¿en qué área podemos servir ya? ¿Dónde podemos servir hoy en día? Ok. Dios nos sigue llamando hoy en día, en todas partes, en las cárceles, en las casas, en los trabajos, en las iglesias, en todas partes, hasta por Zoom. Miren, estamos aquí. Él, ¿verdad? Dios no busca a los más famosos, nos busca a nosotros, los que estamos dispuestos a soltar al mundo y vivir con la mirada en Jesús. Por eso estamos aquí, porque hemos recibido esa llamada. Nuestro llamado no depende de lo que tenemos, no depende de eso, porque Dios no nos ve así, sino de la disposición de nuestro corazón. Porque la fe verdadera no es solo saber recibir de parte de Dios, es también saber entregarle a Dios. De eso se trata. Recibir, pero saber también entregar. Porque muchas personas quieren las promesas, pero pocos quieren vivir el propósito. Muchos quieren recibir las bendiciones, pero pocos quieren vivir en obediencia. Pero hay algo que hace la diferencia y es que cuando decimos, heme aquí, Jesús, y nos rendimos a Él, el cielo se mueve. Porque nos hemos entregado a Él. Porque la realidad es que si tuviéramos todo claro en la vida, no necesitaríamos depender de Dios. ¿Para qué necesitaríamos depender de Dios si todo lo sabemos y todo lo vemos? De eso se trata tener fe, tener confianza. Porque el que inició la obra en nosotros la va a terminar porque Dios es fiel. Y debemos entender algo, no debemos dejar el agua viva, ¿verdad? El pan de vida que es Cristo Jesús por las cosas pasajeras del mundo. No podemos hacer eso. El problema nunca ha sido que Dios deje de llamarnos. Siempre nos ha llamado. El problema es que nosotros dejamos de responder y es porque el llamado requiere sacrificio. Por eso muchas veces no queremos responder a ese llamado. Y la pregunta no es si somos capaces de algo. La pregunta realmente es si estamos dispuestos a servir, estamos dispuestos a atender esa llamada. Esa es la pregunta. No necesitamos estar capaces, Dios nos capacita. Y la realidad es que si no nos hacemos responsables diariamente de sembrar en nosotros el conocer a Dios, ¿verdad? Eso es algo que nosotros tenemos que hacer. Debemos hacernos responsables diariamente de sembrar en nosotros el conocer a Dios. El mundo se va a encargar de sembrar el olvido de Dios en nosotros. Eso va a ser el mundo. Nos va a hacer olvidar del Dios que nos ama. ¿Ok? Vamos a dar las gracias. Fer. Bueno, nada, primero, como siempre, gracias a vos y a Noé otra vez, porque, bueno, justo hoy volviste a hacer acordar que
que gracias a ustedes, bueno, fueron los que pusieron esa semillita en mí y bueno, y acá estoy hoy, ¿no? Así que nada, como siempre, gracias a ustedes. Em, También, obviamente, gracias a Dios, estuve unos días ahí que como me viene pasando últimamente, poniendo a prueba la fe. Es más, estuve ahí de tomar un trabajo, y bueno, nada, me puse ahí como, obviamente, me salieron, Dios me habló a través de versículo, audio, es audio de Wendy ahí a la mañana, y bueno, nada, me puse a reflexionar de que me estaba como enfocando en la cuestión del sustento por ahí, y bueno, nada, no estaba como perdiendo fe en definitiva, ¿no? Me estaba guiando más por el miedo que por haciendo número en realidad. Así que bueno, nada, después entendí de que era el miedo que me generaban esas dudas y que nada, es más, he estado peor y no había perdido la fe y esta vez no sé qué pasó, ¿será que justo tuvo esa oportunidad y me hizo hacer número, qué sé yo? Y bueno, nada, no, me dije primero Jesús, empecé a pensar de que si yo ahora soy hijo de Dios, que Dios me amó primero, así que no tengo que hacer nada como para merecer su amor, porque Él ya me ama, me amó siempre, que nada, empecé otra vez a pensar en Jesús y lo que hizo en la cruz, y que si Jesús hizo eso por mí, bueno, yo ya no vivo para mí entonces, y, y bueno, y también en el Espíritu Santo que me guía, por lo cual si yo ahora tengo el Espíritu Santo que me guía, bueno, ya no lucho solo. Así que bueno, nada, pasó, me parecía a Pedro en el agua y dije, bueno, a mirar a Jesús y no mirar para abajo y bueno, nada, salimos. Así que nada, gracias a ustedes, a vos, a Noé, a Dios, a Jesús y al Espíritu Santo. Amén. Sí, vamos con Wendy en el 116K. Sí, 116K. Y sí, vamos a tener esos momentos de duda, obviamente, porque cuando necesitamos dinero se van a aparecer esas oportunidades, que no son oportunidades porque lo que busca es alejarnos del propósito, busca alejarnos de lo que estás haciendo diariamente, de publicar, de estar con tu mamá, de ayudar a otras personas, porque si tuvieses un trabajo regular no pudieras hacer lo que haces. Entonces, esas oportunidades, que no son realmente oportunidades, lo que quieren es apartarnos de nuestro propósito. Y hay muchas cosas que parecen bendiciones, que no son bendiciones, simplemente son distracciones para apartarnos de lo que Dios tiene para nosotros. Así es que gracias, Fer. André, Bueno, hola a todos. Gracias, Andrés, por este estudio y este lunes tan lindo, todas las cosas que dijiste. Gloria a Dios. Yo tengo dos cosas para contar que fueron también, que van de la mano encima con todo lo que dijiste hoy. Me pasaron dos cosas muy lindas. Em, en una de mis oraciones venía ya diciéndole a Dios que necesitaba moverme, que me sentía lista y que me llevara donde Él me tenía que poner, pero que yo ya me sentía lista y que lo que tuviera que aprender en el camino lo aprendería, pero que me moviera donde Él quería. Y fue tremendo porque automáticamente sucedieron dos cosas. La primera fue que, hablando de lo que dijiste hoy respecto de la edad, yo siempre tuve o me puse esa traba mental de la edad para lo que es mi trabajo, para lo que es la danza y dejé de ir a casting, dejé de ir a audiciones por ponerme yo misma esa traba mental, y empezaron a aparecer un montón de audiciones.
que superaban el límite de edad, porque siempre era hasta 30, y empezaron a aparecer audiciones que eran hasta 40 o así, entonces me pude empezar a ir y a obligarme yo misma a ir, porque bueno, con la excusa de que yo me ponía lo de la edad, dejé de ir, entonces era como, bueno, ya está, la tenés acá adelante. Y hubo una audición que, más allá del resultado de no haber quedado, fue de Flavio Mendoza, que bueno, no sé si todos lo conocen, pero es un artista muy conocido acá en Argentina. Y, y la verdad es que más allá, como dije recién, de no haber quedado, me fui tan contenta porque la paz que sentí en esa audición únicamente pudo venir de Dios, porque estuve bailando frente a él, frente a las cámaras que grababan la audición, y él sentado frente a mí mirando, y en ningún momento me puse nerviosa, en ningún momento dudé, en ningún momento me sentí insegura, y la paz y la tranquilidad con la que hice esa audición, o sea, no tiene explicación, solamente puedo provenir de él. Así que eso, gracias. Y lo otro que fue muy flashero fue que me puso frente a un viaje que hice este fin de semana. Yo tenía un compañero que cursábamos juntos una formación artística que no lo veía hace 2 años. Él es de otra provincia, él es de Santa Fe, y me contactó para ir a dar una clase a su estudio, un workshop. Así que este fin de semana me fui para allá, y también fue loquísimo todo, porque con él terminé hablando así todo de Dios, vio que llevé la Biblia, entonces empezamos a tener una charla muy hermosa respecto a Dios. Yo le conté toda la historia de cómo me acerqué, me llamó y tuvo todo este acercamiento. Y después en la clase también hubo un momento que pude tener una charla con las alumnas. Eran 30 alumnas, así que fue también bastante masivo y muy lindo poder llevar ese mensaje que me hizo dejar Dios. Y, y al final de la clase, una alumna, que era la más grande, adulta de todas, se acercó muy emocionada a darme las gracias por lo que había dicho, y que se había sentido muy identificada, y que si bien mi amigo siempre se lo dice en clase, que le había llegado mucho que una persona X de afuera que no la conocía haya dicho las mismas palabras. Así que me agradecía muchísimo y que le había llegado mucho el mensaje. Así que con eso yo me fui más que contenta y satisfecha, y entendí el propósito de este viaje. Así que dar las gracias por esos lugares a los que me llevó, tanto en la audición para sentir esa paz, y al viaje. Cuando empezamos a atender al llamado, primero te llamó, te llevó a la audición y después te llevó a servir y a llevar un mensaje. Cuando empezamos a movernos es cuando Él empieza a usarnos, pero no nos puede usar si no nos empezamos a mover, si no empezamos a hacer caso, ¿verdad? Si, fíjense, si yo no hubiese empezado a hacer el estudio bíblico, jamás, jamás, y digo jamás porque hubiese sido imposible pararme delante de 200 personas privadas de la libertad, mirándome, que no eran los más sonrientes de este mundo tampoco, mirándome directamente a los ojos para ver qué yo iba a decir, ¿verdad? Pero eso viene de que me he expuesto, gracias a ustedes, ¿verdad? Se los he dicho una y otra vez, y que me ha movido paso a paso. O sea, primero empecé, lo dije el otro día, empecé con el podcast que hice con Fernando primero, y estudio bíblico. Después María José me invitó al de ella, ¿verdad? Y terminé con la cárcel. Y yo sé que esto no para aquí, yo sé que esto es simplemente el comienzo, como me va llevando paso a paso. Porque si, imagínate, si yo no hubiese pasado por ese proceso, pararme a hablar delante de 200 personas o 180 en cada pabellón, que no están ahí contentos, que no están sonriendo, que no están ahí aceptando la palabra porque sí, ¿verdad? Pero Dios a través de mí dijo las palabras que ellos necesitaban escuchar. Y al final les di abrazos, les di, ¿cómo se dice? La mano, me llamaban pastor, me llamaban de todo, me decían muchas cosas,
Pero lo más importante no es que me dijeran eso, lo más importante es que llevé el mensaje. Porque para mí lo más importante que yo quiero que la gente entienda es, o que me llames, que soy hijo de Dios y hermano de Jesús. Eso es lo que yo quiero que la gente vea a mí. No un pastor, no un título, nada de eso. Para mí el título más importante es ser hijo de Dios y hermano de Jesús. Así es que cada vez que tomamos un paso hacia adelante en obediencia, se abre otra puerta. Hiciste el paso hacia la audición, te llevó a servir. Y por eso dije ahorita, todos tenemos una misión, que es servir, indiferentemente de lo que sea nuestro propósito personal. Así es que gracias, Andrés. María José. Bueno, chicos, buenas noches. Espero que todos se encuentren muy bien. Muy agradecida por tener un día más de vida y una nueva oportunidad para reunirnos aquí y aprender. Y bueno, de verdad que muy agradecida porque la semana pasada fue de mucha paz y también de muchas tomas de conciencia. Igual cuando tú comenzaste hoy la clase es como que te caen fichas y uno dice, ah, verdad esto, verdad lo otro. Y siento que me tomé el espacio suficiente para entender que, bueno, que lo que tú decías al principio, que si las inquietudes, y yo estoy aquí por inquietudes, porque se plantearon muchas preguntas en mi cabeza donde yo decía, tiene que haber algo más, tiene que haber algo más, esto no puede ser mi vida, tiene que haber algo más sí, bueno, disculpen aquí, Sol está ladrando. Este, o sea, como que tiene que haber algo más y es esa necesidad de buscar, de ir más allá. Y bueno, Dios te va poniendo las personas, las palabras y los mensajes adecuados para pescarte, tal cual como lo explicaste. Y, o sea, y mirar hacia atrás, pero no como lo hablamos en la clase pasada y la antepasada, sino a manera de reflexión. O sea, por ejemplo, yo estuve muy reflexiva la semana pasada y ver hacia atrás, darme cuenta de que Dios lo hace todo nuevo si uno se lo permite. O sea, yo no me reconozco. ¿Sí? Y yo miro hacia atrás y yo digo, wow, o sea, cuando uno tiene lo que tú acabas de decir, uno lo que tiene que estar o tener es el corazón disponible. Pues yo lo tuve, mi alma estaba pidiendo eso y Dios puso las herramientas necesarias para que sucediera la transformación y bueno, y hacerlo todo nuevo, desde cero. Así que bueno, yo me siento muy agradecida por eso, por ese aprendizaje. Y dijiste otra cosa que también me dejó así, como que la estoy como que procesando. Tú dijiste ahorita en la clase, primero, pero Sol, primero Jesús te llama y después te muestra tu propósito, algo así, Ujú, dijiste. ujú, Eso quiere decir, o sea, me dejó así como que medio cabezona porque yo digo, ah, ok. Entonces, quizás las anteriores cosas o propósitos que nosotros pensábamos que tenía, o mejor dicho, hablando de mí, pensaba que tenía capaz era desde mi mente, no lo sé, y a lo mejor la cosa va a agarrar una forma totalmente distinta, ya que, pues, me dispuse, él me busca y yo me dispongo porque como Noé siempre lo dice, Jesús es un caballero, o sea, él toca la puerta, pero si uno le abre, él entra, y si no, no entra, porque está el libre albedrío. Entonces, yo decidí conocerlo y acercarme, y me imagino entonces que con base a eso, pues la forma o el propósito de mi vida lo irá él modelando. O sea, me dejaste, o sea, eso a mí me dio como así, no entendí. O sea, me impresionó mucho cuando lo dijiste ahorita, eso me marcó. Creo que lo tengo que como que reflexionar o volver a escuchar porque me llamó mucho la atención. sí, Mateo 4:19, que dije, vengan, síganme y les enseñaré. Y dije, antes de Ajá. llevarnos al propósito, Jesús nos llama a estar cerca de Él, porque el Ujú. llamado verdadero viene de la relación. Es que no podemos seguir sin tener una relación. O sea, ¿cómo vamos a obedecer algo que no conozcamos? Y yo creo que todos llegamos a Dios por inquietud, porque es como, bueno, eso como que suena interesante, o eso suena bien, o necesito, o hay algo más, como dijiste tú, o quiero saber qué es eso algo más. Por eso es tan importante nuestro testimonio, porque cuando damos testimonio, y yo creo que eso fue lo que sembré tal vez en Fernando, cuando le hablé y le dije, Dios me habla, y él diría, bueno, pero ¿cómo que Dios te habla? ¿Qué es eso? ¿Qué es que Dios te habla, verdad? Entonces le sembré una inquietud. Y eso es lo que hacemos cuando damos testimonio. Estamos sembrando inquietudes en las personas. Y cuando Dios nos manda a hablar, nosotros no sabemos el por qué. Igual yo lo he dicho muchas veces, cuando Dios me manda a dar,
dinero o lo que sea, o comida. Yo no sé por qué, pero él sí sabe el por qué. Él sí sabe por qué. Entonces de eso se trata, de escuchar ese llamado, de acercarse obediente. Y dije como Mateo, ¿verdad? De una vez, sin pensarlo, sin dudar, sin dejar entrar el miedo, porque si no nos pasa como Jonás. Compramos el boleto y nos vamos para el otro lado. De eso se trata. Gracias, María José. Jessica. Hola chicos, estoy con varias preguntas en mi cabeza. No sé, siento, o bueno, lo que se me viene era, pareciera ser como que seguir a Dios o servir a Dios es no, y no nos va a permitir experimentar lo del mundo. Por ejemplo, a mí me gustaría viajar con mi esposo. Estoy ahorita dándole vueltas a la cabeza, no, no sé. ¿Por qué piensas que, espera, párate un momentico ahí. ¿Por qué piensas que seguir a Dios no te va a dejar experimentar al mundo? Una cosa es experimentar el mundo que Dios ha creado y otra es experimentar el mundo que es de la carne, que son dos cosas diferentes, ¿verdad? Una cosa es que tengamos libertad de hacer lo que queremos y otra libertinaje. Si tú me dices que tú vas a ir a un viaje, yo he ido a viajes, he ido a Egipto, a Dubái, a España, a muchas partes del mundo, pero lo he hecho, fíjate, esos viajes lo hice después de dejar de tomar. Antes, cuando yo tomaba, no viajaba a ningún lado. Y no porque no tuviera los recursos, es porque mi mente ni siquiera estaba pensando en eso. Y a medida que fui transformándome, Dios me fue transformando y obviamente viajé por muchas partes del mundo, pero no puedo decirte que disfruté ni discotecas ni bares. No, disfruté museos, playas. O sea, viajé y disfruté unas cosas diferentes. Entonces, ¿por qué te hace pensar que no puedes viajar? No sé, es que, por ejemplo, a veces quiero grabar videos, como te digo, referente al perdón, hay muchas ideas que se me bajan, yo qué sé, de amor propio, cositas así. Entonces es como que, ay, 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 ¿qué logras haciendo esto? Y me voy a la parte de la parte económica. Oh, tengo ese deseo, pero Y ¿cómo es lo voy a que lograr haciendo esto? No no, pero sé. es que fíjate, de esto se trata de crear un balance y después Dios nos va moviendo. Tú dijiste, yo me acuerdo que tú hiciste un video que se te fue viral, que hablaste de tu matrimonio, que los preparativos del matrimonio, ¿cierto? ¿Tú lo hiciste por qué? ¿Por amor o porque estabas buscando dinero? No, amor. Amor, exacto. De eso se trata. Cada vez que tú tienes inquietud de hacer un video de amor, de perdón, tienes que hacerlo, pero desde el amor, porque lo estás haciendo para servir a Dios y tocar otras vidas. Porque tú no vives del video, tú vives de tu panadería. Ujú. ¿Sí o no? Y tú dijiste Sí, que a tu panadería había llegado muchas más personas. sí. Ah, ¿ves? Entonces, Dios te está mandando por un lado a que hagas algo y te está compensando por el otro, pero no lo estás viendo. Tus videos, puede ser que en el momento que lo empieces a hacer no vas a vivir de eso, pero si Dios quiere, en algún momento vivas de esos videos. Eso yo no lo sé, eso solamente lo sabe Él. Pero yo dije ahorita que teníamos que ser, ayudar en lo oculto, ¿verdad? Yo dije que David era el cuidador de ovejas donde nadie lo veía. ¿Sí o no? Entonces tú puedes empezar tus videos, así lo vean dos personas. Yo tengo un estudio bíblico y ya vemos 7. Aquí no hay 100, ni 1000, ni 2000. Y a mí no me importa. Si son 7, son 7. Y el día que Dios me diga son 2, o son 100, son 100. A mí no me importa. Yo no estoy buscando compensación. Yo lo que estoy buscando es servir y ser obediente. Mm. ¿Ves? Entonces yo creo que si tú te encaminas en servir y ser obediente, porque esas inquietudes, volvemos a la inquietud otra vez, que Dios está poniendo en tu corazón es porque te quiere usar. Si no, no la sintieras. Sí. Bueno, quiero agradecer primeramente bueno, a Dios por la vida. Por otro lado, este estudio estaba a punto de no entrar porque estoy poniendo todo en orden. Y bueno, fue por algo que entré y desde el inicio estoy llora y llora y ahorita igual. Pero agradecer por tu vida, Andrés, a Noé. Igual hay cosas que digo, son tan ilógicas porque igual estoy bendecida por la relación que tengo con mi esposo, con mi familia y todo, pero a veces como que el enemigo quiere atacar por la parte material, me estoy dando cuenta.
cien por Eso, pero ciento. Y no te pasa solo a ti, nos pasa a todos. Mira, Fernando lo dijo ahorita, que casi se va a ir a trabajar. A todos nos ataca por lo material, porque nos han enseñado en lo material. O sea, vivimos creciendo de no hay, nos enseñaron de la escasez, de la pobreza, pero no nos enseñaron, y yo lo dije, nunca, y yo creo que ninguno de nosotros crecimos en una familia donde nos enseñaron de la relación con Dios. O por lo menos en mi casa a mí no me enseñaron de la relación con Dios. Me enseñaban a ir a la iglesia, pero ir a la iglesia no era una relación con Dios, era una religión. Y a mí también muchas veces me ha tocado de, no, pero no tengo para esto, pero ¿por qué voy a ayudar aquí si a mí me hace, cómo voy a donar aquí si a mí me hace falta aquí? Si yo puedo pagar la luz con este dinero o si yo puedo pagar el carro con este, ¿por qué? Pero no se trata del por qué, se trata de ser obediente. Y obviamente el enemigo nos ataca por ahí, por donde sabe que somos más débiles, por donde sabe que nos va a doler más. Fíjate, tienes a tu esposo, ya estás casada o ya no estás en pecado, ¿verdad? La panadería va bien. Tu relación con tu hermano mejoró. O sea, muchas cosas han ido mejorando. Pero nos va a tocar donde más nos duela. Nos va a tocar ese botoncito que él sabe donde vamos a sentir miedo, donde vamos a sentir el temor, donde nos va a dar angustia. Por eso siempre nuestra mirada, y Fernando lo dijo ahorita, debe estar puesta en Jesús. y, y gracias. Gracias a todos por eso y gracias. Gracias a ti, Jess, por compartir. Noé. Bueno, buenas noches a todos. Gracias Andrés por tu tiempo, siempre por este espacio que me hace muy bien, la verdad. Gracias a Jesús, ser mi Señor y Salvador, siempre gracias a Dios por todo lo que me bendice. Últimamente Dios me está bendiciendo mucho. Todos los días me bendice porque me da un día más, ¿no? Y siempre tengo un techo donde dormir y comida. O sea, para mí la bendición siempre es esa y la salvación, por supuesto. Pero tenemos un Padre que nos ama y también nos bendice también por otras cosas que sabe que nos gustan. Em, Estoy en un momento, me pasó algo muy loco. Mientras hablaba María José, y obviamente con la clase de hoy que me resonó mucho, se me venían como un par de revelaciones y es algo que lo vengo hablando mucho con Dios, que es que quiere que me mueva de una manera que va totalmente para otro lado de la cual pensaba que quería que me moviera, una cosa así. Y ahí me recordó de que yo vengo orando mucho porque Dios ministre mi corazón, trabaje en mi corazón y sobre todo que quite raíces como viejas en el sentido de, yo qué sé, viejas formas de ser o resentimientos o deseos que tienen que ver como con una versión anterior mía. Y claro, cuando uno hace ese tipo de oraciones piensa como que viene sin nada, como, ah, bueno, voy a orar y ya. Y es como, no, también voy a cambiar el rumbo de las cosas. Pero la gran diferencia y lo que realmente le agradezco muchísimo a Jesús y a Dios es que antes ese tipo de cimbronazos, digamos, en mi vida me causaban mucha ansiedad, me causaban mucho pánico, mucho estrés, mucha carga sobre mis hombros. Y ahora es como que, no sé, la paz que siento solo puede provenir de Jesús, como decía André, solo puede provenir de Jesús. No hay chance de que yo sienta paz en medio de tantos signos de pregunta en mi vida. O sea, y también me recuerda mucho este versículo de todos los que son como niños entrarán al reino. Es como que me siento tipo cuando te subías al coche y tu papá manejaba o tu mamá manejaba y vos no tenías ni idea de dónde ibas, ni de cuándo llegabas, ni de cómo se maneja. Vos te sentabas y estabas ahí con tus jueguitos. Me siento un poco así, como que, ok, me siento y obviamente hago mi parte de obediencia y lo que más le pido es también estar haciéndolo bien porque siento también como ciertos distractores del enemigo donde sabe dónde tocar o qué es lo que a mí me llama la atención o qué es lo que a mí me inquieta o me duele o no sé, qué es lo que quiero también, ¿no? A nivel como más carnal y personal. Eh, pero es muy loco
readaptarse también a la voluntad de Dios, como que, bueno, ahora te quiero usar, pero de otra manera, bueno, pero ahora tengo otros rumbos, bueno, pero ahora vamos por otro lado, y es como, pero, y no sé, lo único que me deja como en paz al final del día es que Él me cuida y me acompaña, y esta frase que me repito siempre es la de la canción, si su presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. O sea, realmente de nada me sirve como aferrarme a ciertos planes o ciertas cosas o lo que sea si él no va conmigo. No, no tiene sentido, no voy para ningún lado y voy a luchar con la vida cuando lo único que quiero es que se haga su voluntad. Obviamente ser feliz, pero si no se hace su voluntad, no voy a ser feliz, porque no lo voy a tener a él. Entonces, nada, supongo que es como descubrir de qué manera Dios quiere usarme en esta nueva etapa. Siento como un nuevo capítulo en mi vida, lo cual me gusta. Me gustan los nuevos comienzos. Eh, Tengo el alma llena de preguntas, muchas pestañas abiertas en mi cabeza y que cada tanto el diablo como que me la... ¿Viste cuando te entra un virus en la compu y te hace como... y te lo muestra y yo tipo, bueno, está a mano de Jesús, bro, ¿qué decirte? Eh, pero nada, la verdad es que en el fondo siento paz y que sea lo que tenga que ser, que sea lo que Dios quiera que sea. Lo único que le pido es que su voz sea clara y seguir la voz correcta. Pero yo creo que a estas alturas uno sabe cuándo es Dios. Nos podemos hacer los tontos, ¿no? Pero uno sabe cuando Dios le habla y es como que también todo fluye tan fácil cuando Dios pone su mano ahí, que nada, no queda más que seguirlo. Así que nada, gracias por el espacio. Gracias. Sí, definitivamente yo creo que todos tenemos planes y muchos de nuestros planes van acorde con los planes de Dios, pero muchos de nuestros planes no van acorde con Dios. Y también va cambiando como vamos cambiando nosotros. Hay un versículo que me gusta mucho que es Proverbios 19:21. Dice, puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Nosotros podemos planear miles de cosas, pero la realidad es que Dios siempre va a cumplir su propósito. Yo dije ahorita lo de la cárcel, porque lo de la cárcel no es algo que pensé. Natalia fue la que puso mi nombre sin yo saber y me dijo, puse tu nombre para que lleves la palabra. Y yo, ok, bueno. Y esa inquietud o eso se lo puso Dios a Natalia, porque no fue una conversación que yo tuve con Natalia, no fue un deseo que yo tenía, no fue una oración. Mi oración siempre fue déjame servirte. Y mi deja servirte para mí era entregar las Biblias, entregar la comida, cargar las cajas, pero su plan era mucho mayor. Su plan era vas a llevar la palabra tú. Entonces, podemos tener muchos planes, pero el propósito de Dios prevalecerá por encima de cualquier plan que tengamos cada uno de nosotros. Lo más importante es eso, que tengamos paz y sintamos que su presencia es el que nos acompaña siempre, porque es la única manera de sentir su protección, ¿no? Porque sin todo nos vamos a llenar de miedo una y otra vez. Gracias, Noé. Emi, Bueno, eh, gracias a vos, Andrés, por este estudio, hermoso, como siempre. Gracias por lo que dijo cada uno, porque la verdad que todos, todos dijeron algo que me resonó un montón. Yo no les voy a mentir, estoy medio hecho un lío. Estoy como medio, nada, por ahí estoy muy enroscada. Vengo unos días medio, no sé si desconectada o rebelde, no sé, como que, bueno, Dios, lo que vos quieras, o sea, como que, pero que fluya. Por ahí sí, cumpliendo con cosas de, qué sé yo, de escuchar el devocional, bueno, de, qué sé yo, compartir siempre algún versículo, o sea, eso activo, porque la verdad no me nace ni siquiera dejar de hacerlo. Me ha llevado a tener una conversación que venía postergando bastante, una conversación que para mí era difícil. Y la verdad estaba esperando un cachetadón, o sea, que mi vida se derrumbara y no pasó. Así que
La verdad que no sé. No sé porque, digamos, como no pasó lo que yo esperaba, yo me quedé un poco paralizada, pero la verdad que siento paz. Eh, y bueno, calculo que todo eso está bien, que bueno, que es de Dios lo que me está sucediendo ahora, que estuvo bueno tener la conversación esta difícil para por ahí encontrarme con esto, porque yo estaba como que, si digo esto, bueno, olvídate, me van a dar por todos lados. Y bueno, y eso no pasó, así que bueno, bienvenido sea el momento en que surgió la conversación. Em, pero bueno, sí asumo que estuve como un poco fría, la verdad, de espíritu en la semana en general. Sí, o sea, haciendo las cosas que realmente me nacen, que es esto, escuchar el devocional, compartir la palabra, bueno, lo que hago normalmente, que para mí más que un hábito es algo que disfruto de hacer y lo hago de corazón. Pero bueno, por ahí es cierto que uno tiene el espíritu más encendido, bueno, o no sé, o también siento que estoy orando mucho por algo y estoy esperando una respuesta que en realidad es como que Dios me dice, ¿qué quieres que te responda? O sea, como, ya está, solucionado. Así que bueno, nada, eso, ahí un poco con lío, pero en paz, no sé. Es Es medio que complicado de explicar. muchas veces, en vez de ir vestidos con la armadura de Dios, vamos a vestidos con la armadura de esta y esta. Vamos con nuestra propia armadura, ¿verdad? Porque nos estamos preparando para una batalla y cuando la batalla no pasa, nos frustramos, porque nos quedamos con todo eso ahí guardado porque no lo pudimos sacar, ¿sí o no? Y eso es lo Sí, que algo nos así. hace, y eso es lo que nos hace sentir así. Entonces, una de las cosas que nos pasa es que oramos no realmente buscando que Dios cumpla su voluntad, sino que nuestra voluntad se cumpla porque tenemos un deseo, todos tenemos deseos, ¿verdad? Y Ujú. cuando esa oración es como que el silencio, no pasa nada y todo fue contrario a lo que se esperaba, es como, ¿y ahora? Porque cuando uno está preparado para pelear y reacciona, listo, ya peleaste. Pero cuando la otra persona no pelea, es como, ¿y ahora? Te desarmas, ¿verdad? Porque es como, todo ese batallón de palabras que tenías preparada para decirlas, no se pudo usar. Entonces Totalmente. ahí entramos en una confusión porque es como, ok, lo que preparé no lo puedo decir, pero tampoco sé ahora cómo reaccionar porque nos agarró por sorpresa. Entonces yo Sí, creo sí, que, son como probabilidad, ¿viste? De escenarios y claro, de todos esos escenarios no pasó ninguno, o sea, todo obró para bien, o sea, en realidad, porque me saqué lo que tenía para decir de adentro y, o sea, bueno, no sé, ahí estoy transitándolo. y eso mismo hace que ese fuego que llevamos por dentro de conexión vaya bajando, Ujú, ¿verdad? Porque ya nos sentimos, porque no pudimos sacar eso y nos sentimos como una desconexión. Pero ahí lo más importante es eso, lo que acabas de decir. Soy sincera, no me siento con el fuego como siempre, no me siento la conexión como siempre, pero puedes tener una conversación sincera con Dios. Eso sí va siempre va a ser lo mejor. Suéltasela y dile, no me siento bien, me siento mal, no estoy satisfecha, ¿y ahora qué? así es. Gracias, Gracias, Emi. Andrés. Ah, gracias a ti. Si puedes leer lo de Yami, gracias, Yami. ¿Alguien puede leer lo de Yami, porfa? Dice, gracias Dios, gracias Jesús, gracias Andrés por este espacio y por traernos la palabra. Estoy feliz y agradecida por este espacio. Que Dios los bendiga a todos. Gracias, Emi, por leerlo. Gracias, Yami. Amén. Bueno, yo le voy a dar las gracias a Dios por protegerme, a Jesús por guiarme, al Espíritu Santo, que lucha conmigo todos los días. Yo no sé cómo hace para vivir dentro de mí, pero ahí está. Porque a veces tenemos nuestras discusiones y no nos ponemos de acuerdo. Hay días que sí, hay días que no. No todos los días son fáciles, hay días muy difíciles, hay días que no comprendo igual que ustedes. Hay días que
leyendo y practicando me siento igual, me siento bajito de energía, como que la palabra la estoy leyendo, pero no me toca y hay días que es como fuego y como que me quema y siento que estoy inspirado. Pero yo he aprendido que no se trata de qué tanta inspiración sienta o qué tanto fuego siento por dentro, sino no alejarme. Creo que eso es lo que he aprendido, no alejarme. No alejarme porque entre más me alejo y más me acerco al mundo y me alejo de Dios, más fácil que el enemigo me ataque, más fácil que el diablo me consuma. Yo he aprendido que estar lejos de Dios es la peor decisión que he podido tomar porque he ido y he venido. O sea, no ha sido la primera vez. Yo dije que yo iba a una iglesia católica y desde pequeño yo me acuerdo y me acordaba en estos días, especialmente el sábado cuando estaba escribiendo el estudio bíblico del llamado, estaba pensando cuando yo era joven, yo oraba al divino niño, que el divino niño viene siendo Jesús chiquito, ¿verdad? Y yo decía, claro, pues yo siempre busqué de Dios, yo siempre sentí como esas ganas de estar cerca de Dios, pero no lo entendía, no entendía cuál era el llamado. Muchas veces sentí el dejar de tomar, pero no entendía que ese no era el camino. Y hay días que son más fáciles, hay días que son más difíciles, hay decisiones que me encaran y me molesto. Y le digo igual, Dios, no me parece, pero bueno, soy sincero contigo, lo voy a hacer porque tú me mandas, porque tú sabrás, porque tú puedes ver lo que yo no veo. O sea, yo tengo una relación sincera, yo no me guardo nada con él. Porque es que guardarme algo con él para el que lo ve todo y lo sabe todo es como una tontería. Es guardármelo y comérmelo yo solo sin necesidad. Entonces yo dije ahorita, tenemos que hacernos responsables de sembrar en nosotros diariamente el conocer a Dios, porque si no el mundo se va a encargar de sembrar el olvido, con la distracción, con todas las cosas que el mundo ofrece. Entonces yo le quiero dar las gracias a Él por lidiar conmigo, por no dejarme, por no soltarme, por todos estos años siempre estar ahí y no solamente estar ahí, sino permitirme servirle a ustedes, servir a la fundación con los niños, permitirme viajar, que es una bendición más, permitirme haber predicado en la cárcel y a cada persona que me cruza en el camino, que pobrecitos los que se sientan al lado conmigo en los viajes porque tienen que calarse 3 horas y media de Jesús y de Dios en el viaje. Pero eso es lo importante, que a pesar de todas las cosas que han pasado y que no me han gustado, todavía estoy aquí. Estoy vivo, tengo un techo, tengo una casa y tengo una vida por delante. Si muero mañana me puedo ir feliz de saber que le serví a él, a ustedes y a todas las personas que tanto lo necesitaron. Así es que gracias por su tiempo. Vamos a cerrar los ojitos. Voy a dar un minutico para que pensemos en lo que hablamos y oro, ¿ok? Padre Celestial, gracias porque una vez más nos hablaste, nos corregiste, nos abrazaste y nos llamaste el día de hoy. Gracias porque tu palabra nunca vuelve vacía y siempre cumple aquello para la cual fue enviada. Lo que sembraste hoy en cada uno de nosotros, te pido que lo guardes en nuestro corazón y hazlo crecer con poder. No permitas que estas palabras se queden solo en emociones momentáneas, sino que la podamos llevar a nuestras decisiones, a nuestra casa, a nuestro carácter, a nuestra obediencia diaria. Danos valentía para responder tu llamado, Señor, sin excusas, sin demoras y sin mirar atrás. Hoy renunciamos al miedo,
a la comodidad, a ese pecado escondido que hay dentro de nosotros y a todo lo que nos aleja de tu propósito. Te pido que hoy, Señor, nos levantes a cada uno de nosotros, hombres y mujeres que estamos aquí, firmes, buscándote, Señor, llenos del Espíritu Santo, listos para servirte donde tú nos pongas. Te pido que cubras a cada uno de los que estamos presentes y a los que van a ver este video después. Te pido sanidad para los enfermos. Te pido que restaures a los quebrantados y que abras las puertas correctas, Señor, y que cierres esas puertas peligrosas y que traigas paz donde hay una tormenta. Que esta semana caminemos con autoridad, humildad y obediencia en ti, Señor. Y que si alguno de nosotros, Señor, llegó débil o confundido hoy, que tu palabra lo fortalezca y que tu luz, Jesús, los guíe. Si hay algún vacío, que tú seas el que ocupe ese lugar, Señor, y no el mundo. Si alguno de nosotros nos sentimos confundidos, te pido que nos des tu dirección y declaremos, Señor, que lo mejor no quedó atrás, porque contigo siempre hay un futuro lleno de bendiciones. Nos vamos en paz, pero no nos vamos solos. Tu presencia se va con nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias. Un Gracias, abrazo. Feliz Abraham. noche. Dios los Gracias, bendiga. Juan.